Hola a todos, buenas tardes. Seguimos en TV Morfosis Colombia 2016. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es una serie internacional de televisión creada por la Universidad de Guadalajara y en esta 14ª versión es realizada por Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, originando desde el auditorio de la Universidad del Norte. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo invaluable de la Autoridad Nacional de Televisión y la participación de entidades como GM Studio, la Universidad de la Amazonia, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Veamos una breve reseña de nuestros invitados. Marco Schwartz, escritor y periodista barranquillero, ganador del Premio Simón Bolívar como parte del equipo de investigación de El Heraldo en 1983. Se desempeñó como corresponsal de este periódico en Nueva York, corresponsal diplomático del periódico de Cataluña, donde cubrió la Cumbre del Milenio de la ONU y la Cumbre de las Azores. Además, ha sido analista político en tertulias para Televisión Española, Radio Nacional de España y la cadena SER. Hoy día es el director del periódico El Heraldo de Barranquilla. Óscar Montes, periodista y escritor, diplomado en marketing político de la Universidad Piloto de Bogotá, con experiencia laboral y académica en distintos medios de comunicación y universidades de Bogotá. Catedrático de la Universidad Sergio Arboleda en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en las áreas de investigación de la opinión pública y taller de reportaje. Ha sido columnista, jefe de redacción, editor general y director encargado del diario El Heraldo de Barranquilla. Germán Espinel Gómez es un periodista con más de 19 años de experiencia en prensa escrita y televisión. Egresado de la Universidad de La Sabana, inició su carrera en El Espectador, en donde cubrió temas de Bogotá y luego entró al canal local City TV como reportero político y más tarde como director de emisión. De allí pasó a Caracol Televisión, en donde también empezó como reportero y más adelante se encargó de la dirección de emisiones. Fue productor ejecutivo del programa Última Edición y desde hace 3 años es el jefe de la mesa editorial, encargada de revisar todo el contenido de los noticieros. Ha sido profesor de las universidades Sergio Arboleda, Los Libertadores y Rosario. Con este panel de expertos periodistas vamos a tocar el siguiente tema en este programa de TV Morfosis. El relato informativo del conflicto. Con sus más y sus menos, y con marcadas o solapadas tendencias ideológicas, casi 6 décadas de conflicto han inefablemente marcado la agenda informativa colombiana. Las preguntas son recurrentes. ¿Cómo se relata informativamente el conflicto? ¿Dónde está el foco de la noticia? ¿Cuáles son los criterios que rigen la construcción de ese relato? ¿Cómo se representa a la sociedad civil? Empiezo hablando en primera persona y creo que nos identificamos todos, la gran mayoría de los que estamos en el auditorio, incluso allá atrás en sus casas, en los televisores, en las pantallas de computador donde nos estén viendo. En el caso colombiano son prácticamente 2 generaciones las que hemos vivido con el conflicto encima nuestro. 6 décadas son prácticamente más de la vida que uno pudiera recordar. ¿Y cómo se ha relatado ese conflicto? ¿Hasta qué punto ese conflicto ha sido relatado de manera objetiva, de manera sucinta, de manera coherente por parte de la prensa y los medios en Colombia? Marco, empezamos contigo. Bueno, nos encontramos, Alfredo, primero que todo muchas gracias a la universidad y a este proyecto tan maravilloso de estar debatiendo un tema esencial para nuestra historia, para nuestro continente. Estamos en un momento, aunque suene como un lugar común decirlo, un momento histórico en este país, como bien dices, solo hemos conocido la violencia. Señalabas que yo viví fuera durante muchos años, casi 30 años, pero nunca estuve desconectado del país y tuve ocasión de vivir en otro país que estaba sacudido también por el problema de la violencia y el terrorismo, como es España. A mí me tocó cubrir, pero muy intensamente, 2 procesos de paz allá con la banda terrorista ETA.
nosotros en el periódico, cuando veo aquí algunas preguntas que quieren que se contesten en este debate, es ¿cuál es el criterio que estamos siguiendo? Editorialmente, yo lo quiero dejar claro, estamos a favor del proceso de este proceso de paz, no de la paz, etéreamente, porque todos decimos que estamos a favor de la paz. Yo quiero ser muy claro que estamos a favor de este proceso, pero desde un punto de vista crítico, analítico, no entregado. Y ponemos mucho empeño en que todo lo que se decida, todos los pasos que se den, pues sea objeto de un escrutinio, de un análisis, y algunas cosas, pues, que no estén bien hechas, las señalamos. Yo recuerdo que el periódico El Heraldo fue el primer periódico del mundo, pues nos rebotaron todas las fotografías y los videos que dimos de cuando las FARC se presentaron en Conejo armados en el corregimiento de Fonseca en La Guajira. Fue un momento muy difícil porque eran escenas bastante comprometedoras que podían realmente lesionar el proceso de paz en un momento en que el gobierno se esforzaba por aunar apoyos. Pero lo dimos porque somos esencialmente periodistas y creemos que todas las informaciones se tienen que dar. Como decía, un primer criterio es que estamos a favor, crítica y analíticamente. Y lo otro es que tenemos la plena convicción de que si queremos avanzar hacia un país del posconflicto, yo creo que tiene que ser un país que se habitúe a entender que hay posiciones diferentes, que en Colombia a veces no terminamos de acostumbrarnos ante lo que debe ser este diálogo civilizado, esta forma de hablar con el prójimo, aunque tenga una visión contrapuesta a la tuya. Entonces, desde ese punto de vista, en el Heraldo estamos tratando de exponer y de recoger todas las visiones posibles que hay sobre este conflicto y sobre este proceso para que la gente se haga una idea muy clara. Aquí mismo en este panel tenemos a Oscar. Oscar es uno de nuestros analistas, él está en Blue Radio, pero también es uno de nuestros analistas más queridos. Y Oscar tiene una posición bastante, a veces, beligerante con el proceso, y yo creo que es muy útil que el Heraldo también esté recogiendo esa visión, porque es como un marcaje a todos los actores del conflicto para que sepan que la sociedad civil y los medios de comunicación estamos atentos a todos los pasos que den. ¿Cómo se relata? ¿Cuál es el foco del relato? Ya aquí voy terminando para dar paso después a todas las preguntas y a la conversación. Es un tema complicado de tratar. Lo que sí estamos tratando es de entrar lo menos posible en este intercambio, digamos, de la villa y corte capitalino, de frases y acusaciones recíprocas, y estamos tratando desde la costa de depurar todo ese ramaje de declaraciones y contar lo esencial. Cuando haya un acuerdo, explicarlo pedagógicamente. Olvidaba decir siempre desde el punto de vista, o intentando hacerlo desde el punto de vista muy caribe, por nuestra condición de periódico regional líder en la región Caribe. Entonces tratamos siempre de hacer un énfasis sobre la particularidad que puede tener este proceso en el Caribe, que como después podremos ver, hay algunas singularidades en nuestro territorio. Permíteme, Marco, guardamos los comentarios que tienes para la siguiente ronda, porque Germán tiene un sombrero complicado de llevar en este panel. Pues Germán viene de Caracol, uno de los canales privados en Colombia, y a veces con razón, a veces más por deporte nacional, se critica mucho el cubrimiento en general y el manejo informativo en general, que desde los medios, en particular los privados, se hace pensando sobre todo en los medios nacionales. ¿Tu contribución entonces a este debate? Bueno, yo soy el representante de los medios masivos, como lo han calificado aquí en el evento, pero yo creo que los aciertos y errores que hayamos cometido durante 60 años, que han sido muchos aciertos y muchos errores, todos los medios de comunicación creo que los hemos cometido porque nadie sabía cómo cubrir un conflicto. Yo creo que cuando empezó, y todavía estamos aprendiendo a cubrir un conflicto, creo que todo eso nos debe servir para lo que sigue, que va a ser aún más complicado, porque es que ahora estamos en medio de un proceso de paz que no ha terminado. Podemos estar a puertas de un posconflicto que no sabemos cuánto puede tardar, porque va a tardar incluso una década, podría ser el tema de reinserción, y va a tardar varios años. Y la violencia no se va a acabar. O sea, vamos a terminar un conflicto tal vez con las FARC, pero no se va a acabar ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, ni todos los negocios ilícitos que había alrededor de las FARC.
ni se va a acabar la corrupción que todo este conflicto puso dentro del país y que le puso simientes y raíces muy profundas, porque pues para que hubiera minería ilegal, para que hubiera narcotráfico en las regiones, tuvo que haber mucha corrupción. Y se está untando mucha gente de autoridades y de gobierno y de diferentes sectores locales. Eso va a seguir. ¿Cómo vamos a abordar ahora los medios entonces ese posconflicto, con un conflicto que puede seguir con el ELN, con otras bandas ilegales y con ese tema de corrupción? ¿Y cómo vamos a ver ahora también esas regiones que han sido olvidadas, no solo por el Estado, sino de pronto también por los medios de comunicación? Regiones en donde estaban las FARC y eran la autoridad. Ahora que si llega el Estado o no llega el Estado, vamos a poder también tener acceso a los medios de comunicación a esas regiones. ¿Cómo vamos a ayudarles a que sean visibles? Que lo han tocado también aquí en este evento. Son regiones que de pronto no son tan visibles. Esa responsabilidad también es de los medios de comunicación y debo aceptar que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad con esas regiones. Estuvieron olvidadas ya no pueden seguir olvidadas. Ya no está la excusa de que allá no podemos ir porque las FARC no nos dejaban ir o los paramilitares no nos dejaban ir, porque por cuestiones de seguridad también teníamos que cuidar a nuestros periodistas. Era simplemente porque no quisiéramos ir. Teníamos que cuidar al equipo periodístico que iba a ir y no podíamos exponerlo a que lo mataran o lo secuestraran por llegar a esa región. Ahora de pronto podemos llegar. ¿Cómo vamos a llegar a ello? ¿Cómo vamos a abordar sus historias? Y creo que lo más importante a la hora de cubrir un conflicto de cualquier historia es que tenemos que llegar a los afectados y contar las historias de los afectados. Eso es básico. Y ahora vamos a tener que hacerlo con las víctimas que hubo del conflicto y con esas nuevas víctimas que pueden estar surgiendo o que vamos a ir conociendo. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesantes los planteamientos que vamos a retomar enseguida. Óscar Montes, bien lo comentaba Marco Schwartz, tiene una postura muy particular, muy crítica. Aquí hacíamos como la seña de la guadaña de por medio cuando se está refiriendo a ciertos temas que tienen que ver con el manejo del proceso tal y como se está llevando a cabo. Hablamos del proceso de paz. Óscar, tus contribuciones entonces al tema. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias a la universidad. Muchas gracias a los asistentes al panel. Por supuesto, a los compañeros también. Yo quería comentar muy brevemente una experiencia personal. Estaba yo muy pequeño, estaba apenas aprendiendo a leer y me encontré con una historia en la revista Cromos, escrita por Henry Holguín, de un artículo que se llama San Pablo, Pueblo Tomado. Y estoy hablando de 1972, de enero de 1972. Yo creo que fue la primera vez que un periodista en Colombia cubrió directamente una toma guerrillera en Colombia. Y yo me encontré con esa historia en una finca en el sur de Bolívar, donde vivía con mi padre. Y recuerdo mucho que esa historia me marcó y todavía la tengo muy presente. Esa historia hace parte, para los compañeros jóvenes estudiantes de periodismo, de la antología de grandes reportajes colombianos de Daniel Samper. Ahí está esa historia que se llama San Pablo, Pueblo Tomado. Y yo hoy pienso, ¿cómo hizo Henry Holguín para desplazarse desde Bogotá hasta San Pablo, en el sur de Bolívar, para contarnos esa historia de una manera magistral? Con todas las dificultades que significaba exponerse a exponer su vida, porque es desplazarse desde Bogotá hasta San Pablo. ¿Y por qué Henry Holguín lo hizo en 1972 y a nosotros nos da pereza cubrir el conflicto armado colombiano? Queremos hacerlo desde el escritorio. Queremos cubrirlo con dos fuentes, con una fuente oficial y con una fuente testimonial, y ya chulié el tema. Yo realmente creo que en esa parte nos falta muchísimo para avanzar en lo que es el cubrimiento del conflicto que está para pasar y del posconflicto que está para llegar, como diría el padre García Herreros. Yo creo que el cubrimiento tiene que ser igual, tanto en el caso del conflicto que lo hicimos mal y en el caso del posconflicto que aspiro a que lo hagamos mejor. ¿Cómo? Con mejores fuentes, con mayor criterio y sobre todo teniendo muy presente a las víctimas, que las víctimas fueron las grandes ignoradas del conflicto y ojalá no sean las grandes ignoradas del posconflicto. Y el reto para los medios de comunicación es cubrir el posconflicto desde la óptica de las víctimas. Y es un reto para todos los medios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y me parece que esa sería la misión que tendríamos que cumplir quienes hoy estamos en los medios de comunicación. Muy bien, vamos a retomar desde la postura final de Óscar para lanzar una primera inquietud que podamos comentar y que tiene que ver precisamente con el trabajo, con el manejo, con ver a las víctimas. Porque a las víctimas las podemos seguir viendo como víctimas, es decir, revictimizarlas desde los medios, o podemos, en estos nuevos escenarios que empieza a vivir el país, reivindicarlas social y humanamente desde los medios. ¿No será que de pronto, desde los medios regionales, locales y nacionales,
adoptamos la postura de la revictimización de las personas, porque termina eso generando, como incluso lo comentaba Germán Manga en un programa anterior, más rating? Marco. Yo creo que las víctimas deben estar evidentemente en el centro de todo este debate, pero es tan inmenso lo que estamos tratando aquí que hay muchos más frentes de los que hay que ocuparse, pero con mucha intensidad, con mucho trabajo. Las víctimas, yo disiento un poco con la visión que tenía Óscar ahora sobre las víctimas. En el periódico El Heraldo le hemos dedicado, no hablo por los demás medios, pero le hemos dedicado mucho espacio, mucha atención a las víctimas, a tal punto que hace 1 año y pico ganamos el premio Semana Argos con un trabajo que llamamos La Reconciliación. Trabajos de la reconciliación en que ubicamos a víctimas de todos los actores del conflicto, pero no eran víctimas Disney, lo digo un poco irónicamente, no fueron buscadas para que hablaran maravillas de cómo no sabíamos lo que nos iban a decir. Y algunas de estas víctimas contaban una historia para el efecto de lo que estamos hablando, tenía un final feliz, en el sentido de que estaban dispuestas al perdón, pero otras no. En el trabajo había otras que no, que eran muy duras, y a todas hay que oírlas. No tenemos, por la militancia que pueda tener algún medio, no buscar las víctimas que interesen para apoyar tal o cual postura en ese conflicto. Por eso decía al comienzo, hay que dar voz, todas las voces posibles para que se sienta reflejada toda la sociedad. Pero yo insisto, con las víctimas las hemos trabajado mucho, los desplazados. Barranquilla, por ejemplo, ha sido una tierra de acogida de desplazados y hemos hecho innumerables reportajes al respecto. Recuerden que TV Morfosis es una serie internacional de televisión que en estos momentos está siendo emitida por el canal YouTube de la Universidad de Guadalajara, el canal 44, también en directo por Canal Nacional Universitario Zoom y por distintas plataformas streaming, que con el hashtag TV Morfosis y en el Twitter @TV Morfosis podemos recibir todos sus comentarios, todas sus opiniones. Ahora mismo las estamos viendo en pantalla precisamente, así que los invitamos a participar enviándonos sus comentarios y sus preguntas para compartirlas precisamente con nuestros panelistas. Germán, Marco hablaba de algo muy interesante y eran, entre comillas, las víctimas Disney. Para los medios masivos grandes, los medios nacionales, ¿será que de pronto tanto foco en una determinada manera de entender a las víctimas nos ha distraído de otros temas realmente importantes alrededor del conflicto y del eventual posconflicto? Y nos estamos quedando, y aquí ya abro una pregunta más grande, en una discusión entre dos palabras de las que no entendemos muy bien qué significa un sí o un no en estos momentos de la historia colombiana. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas. Yo creo que, como lo decía usted al principio, también se volvió deporte criticarnos a los medios por cómo enfocamos las noticias. Y nosotros sí le damos espacio, por ejemplo, también a las víctimas. O sea, le pongo unos ejemplos rápidamente porque sé que el tiempo es corto, pero la semana pasada hicimos una serie de informes especiales sobre las personas que tenían que decir entre sí, daban su vida o sus tierras. Una periodista que es creo que puedo decir que una de las mejores de la unidad investigativa de Caracol, que es Marcela Pulido, que ha ganado varios premios por este tipo de cubrimientos, hizo estos informes de los despojados de tierra y no eran unas víctimas dignas tampoco, o sea, eran unas víctimas de carne y hueso como las que hay en todo el país, regado por este país. Y se hicieron no a las 3 de la mañana estos informes, no se emitieron en la hora que no tenía audiencia, se hicieron a las 7 de la noche con la mayor audiencia. O sea, Caracol se la juega, también puedo hablar solo por Caracol, porque lo represento y sé que estamos haciendo, lo hicieron a la hora de mayor audiencia. Ayer recordamos a una de las víctimas de Pablo Escobar, no una de las víctimas, no sé si aquí recuerden quién es Hernando Vaquero, tal vez mis compañeros de Tarima sí, pero tal vez no los estudiantes. Hernando Vaquero, un magistrado que se la jugó por la extradición, que sabía que iba a ser asesinado por la extradición en los tiempos de Pablo Escobar, y que es una de esas víctimas que son olvidadas de Pablo Escobar, no es tan conocido como otras. Ayer, lo mismo, 7 de la noche, mayor audiencia de un domingo, le hicimos una historia que por mucho supera el tiempo que tenía Farándula, digamos, tenía 4 minutos o más de 4 minutos este informe. O sea, se les da el espacio. Y, digamos, también me pregunta usted por el tema de ahora discutir el sí, el no, la importancia, lo que se está jugando, el futuro del país. Claro que se está jugando el futuro del país ahora. Yo creo que es responsabilidad de los medios también, y lo hemos entendido así en Caracol, por lo menos, que debemos explicarle a la gente por qué va a votar.
y la gente es muy perezosa y los acuerdos están hace mucho rato publicados y podríamos haberlos consultado todos los colombianos, podríamos saber qué está concertado en La Habana o la mayor cantidad de cosas que están acordadas. Pero creo que ninguno lo ha consultado en su totalidad o muy pocos han consultado en su totalidad. Entonces ahora nuestra tarea, y lo estamos pensando en cómo hacerlo, es cómo explicarle a la gente y cómo hacerle llegar estos acuerdos de la forma más sencilla, didáctica, para que los entiendan y para que sepan por qué van a votar. Nosotros no nos la hemos jugado por ahora, como el Heraldo nos explicaba Marco, por el sí o por el no. Nosotros, como Caracol y como la responsabilidad y el equilibrio que hemos intentado tener, queremos darle a todas las voces, pero con responsabilidad. Entonces, que la gente decida sobre estos acuerdos, no solo lo que dice un partido que es, o lo que dice el gobierno que es lo otro, sino que lea a la persona, entienda que se acordó y realmente sobre eso vote, que creo que hasta ahora no hemos entendido que se acordó. La ley del Montes, ¿qué tiene que decir sobre el sí y el no en este relato informativo? Yo insisto en que el cubrimiento del conflicto armado colombiano se ha hecho desde la óptica de los victimarios, no desde las víctimas. Lo digo por experiencia personal. Yo trabajé en Semana durante 12 años. Entrevisté a Alfonso Cano y fue portada en Semana. Entrevisté a Carlos Castaño y fue portada en Semana. La revista Semana le dedicó el personaje colombiano que más ha salido en portada de la revista Semana, se llama Pablo Escobar Gaviria. Entonces, y es la revista más influyente que hay en Colombia. Lo digo por testimonio. Por supuesto que lo que dice Marco me consta, porque yo hago parte del equipo del Heraldo y he estado vinculado durante muchos años a esa casa editorial con mucho orgullo. Igual conozco el trabajo que hace Caracol Televisión y eso es muy válido. Pero hay en Colombia 6 millones de víctimas desplazadas del conflicto que están en unas cifras, pero todavía nos falta, y no quiero decir que el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente, hay que hacer un esfuerzo mayor, pero hay que hacerlo desde los zapatos de las víctimas, que son las que están quedando allí, y yo insisto en esa tesis. Y lo otro, hay que tener muy presente que estamos cubriendo un proceso. Me llama mucho la atención, en Colombia en una época se constituyeron en los medios de comunicación las llamadas unidades investigativas, y todavía existen algunas de ellas, uno se encuentra por ahí con alguna unidad investigativa en El Tiempo, en algunas partes, pero hay que crear unas unidades investigativas especializadas en el cubrimiento del conflicto y del posconflicto. Me parece que eso es importante tenerlo presente. No solamente el periodista, que por supuesto tenemos el buen ánimo y la disposición y las ganas, pero también se requiere escuchar voces expertas, voces de gente que nos ayude a entender nosotros el posconflicto y podérselo transmitir a nuestra audiencia. Esa parte me parece muy importante y creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo más. Ahorita comentábamos que, y se reconocía con gallardía, que en estas 6 décadas de conflicto en Colombia tal vez ha faltado mayor rigor, mayor preparación, mayor juicio en algún momento desde el ejercicio periodístico, es decir, del periodismo del conflicto. Pero ahora pareciera que caminamos, y ojalá así sea, hacia un escenario de posconflicto. ¿De qué manera el periodismo entonces se está preparando o debe prepararse para ese escenario de posconflicto? Sí, nosotros de momento, todo lo que es la información del proceso de paz, yo admito algo, no lo estamos dando de una manera sistematizada, metodológica, sino vamos dando la información y de tanto en tanto tomamos la decisión de planificar un trabajo como hicimos con las víctimas justamente aquel trabajo. Pero eso evidentemente nos ha creado, ha sido foco de debate y hemos llegado a una conclusión feliz en este tema y es aliarnos justamente con la Universidad del Norte. Hemos puesto en marcha un proyecto muy ambicioso, no sé cuántos periódicos más están embarcados en un proyecto de esta envergadura que se llama Misión Caribe, en el que el periódico El Heraldo va a poner toda su fuerza, todo su saber y la Universidad del Norte a su experticia, sus conocimientos. Aquí hay unas personas, unos analistas literalmente de lujo en todos los ámbitos del proceso de paz y hemos decidido, ya lo lanzamos hace unos días ese proyecto y desde este domingo va a ser la primera gran entrega del trabajo. Va a ser ahora un proyecto de publicaciones semanales, de análisis, de reportajes, vamos a organizar foros, tertulias, a trabajos pedagógicos en el departamento, pero que esto no se confunda con que vamos a hacer propaganda al gobierno con el proceso de paz. Vamos a hacer pedagogía, yo soy muy cuidadoso cuando digo que la posición editorial del Heraldo es favorable al proceso, no significa que vamos a perder el foco de que la información tiene que ser totalmente disociada y en la que todos encuentren una voz, las voces críticas, las voces de todo tipo. Eso a veces es difícil y hay gente que dirá,
que va, si ya ustedes han tomado la decisión de apoyar el proceso, nos van a meter goles por todas las informaciones. Pues yo los invito a que sigan el Heraldo y ver que vamos a hacer ese ejercicio de mucha asepsia, por así decirlo, en el tratamiento informativo y de un apoyo no triunfal, no exaltado, pero sí un apoyo con, como decía antes, crítico, analítico de lo que estamos viviendo. Después, ahora cedo la palabra, pero después puedo explicar un poco lo que uno entiende de lo que debe ser un proceso de paz y la responsabilidad que puede tener algún medio en este tipo de acontecimientos. Marco Schwartz, director del Heraldo, nos hablaba de la asepsia, término complicado, sobre todo porque en el caso específico de lo que se está viviendo en Colombia, una postura es gobernista y la otra evidentemente no. Y cualquier entonces postura que se tome de los medios inefablemente va a estar señalada a favor o en contra de, en este caso, el gobierno o de los partidos opositores. ¿Cómo manejar, por ejemplo, en el caso de Caracol, cómo tratar de evidenciar ese equilibrio o esa asepsia cuando, como es deporte nacional, se cae fácilmente en criticar por un lado o criticar por el otro? Lo mencionó Marco también en la redacción de él, por lo que entendí está pasando y pasa también en Caracol y seguramente pasa en todos los medios de comunicación. Los mismos periodistas que estamos ahí tenemos diferentes opiniones y es válido totalmente que tengamos diferentes opiniones. Que haya personas que estén a favor de una posición o de otra, que piensen una cosa o que piensen otra frente al proceso de paz, que sí deben ser perdonadas al azar, que no. Cada uno va a tener su posición, pero creo que lo que no debemos olvidar nunca es la responsabilidad como medio. Y es que como medio, pues sí tenemos que informarle a la gente y dar una información a la gente, una información lo más equilibrada posible, que es bien complicado en este país, obviamente, pero que tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso que estamos haciendo en los medios de comunicación, eso que están haciendo ustedes aquí al invitarnos y al debatir sobre este tema, es dar un ejemplo de eso. Podemos tener diferentes opiniones, podemos pensar diferente, pero no tenemos por qué matarnos por eso. Y es una lección que creo que el país debe empezar a procesar y empezar a aprender. No por tener diferentes posiciones tenemos que matarnos. O sea, ya nos llevamos matando 60 años, no debemos, pues creo yo personalmente que no debemos seguir haciendo eso y podemos dar una lección de eso. Entonces creo que es bien complicado porque somos humanos y tenemos puntos de vista y no nos vamos a quitar. O sea, la objetividad creo que uno en la universidad, claro que trata de aprender qué es eso y al entrar al medio de comunicación trata de aplicar la objetividad, pero no somos objetivos 100% porque somos humanos y tenemos puntos de vista y siempre los vamos a tener. Si no los tuviéramos no seríamos periodistas y tenemos un bagaje que suma en eso. Pero debemos tratar de ser lo más equilibrados y es lo que tratamos de hacer nosotros, por lo menos en Caracol. Muy bien. Óscar, escuchándote y leyéndote, uno siente, puedo estar equivocado, que hay un cierto reclamo en la manera como se ha visto el conflicto desde el centro y se ha olvidado la periferia. Y a la periferia se busca a veces por lo anecdótico y no buscando precisamente que desde la misma se propongan soluciones o se evidencie lo que en realidad está viviendo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que el manejo de la información del conflicto armado colombiano ha sido centralista, totalmente centralista. Lo digo con experiencia personal, 25 años trabajando en Cromos, Semana, El Tiempo, El Espectador, la revista Cambio. Entonces yo conozco el monstruo bogotano de cómo se cubre el conflicto desde Bogotá. Eso lo tengo perfectamente claro. Con todos los errores y con todo el esfuerzo que se hace, pero hay otro país, el país real, el país con el que nos encontramos todos los días, en todas las veredas colombianas. Ese es un esfuerzo que hay que hacer. Pero yo insisto, Alfredo y compañeros, que no perdamos de vista lo siguiente. Nuestra misión como periodistas es buscar la verdad, única y exclusivamente, en el conflicto o en el posconflicto, con las herramientas que vamos a tener. Antes teníamos nomás una libretica y un lapicero, hoy vamos a tener todos estos aparatos, tenemos celulares, tenemos internet, tenemos 1000 herramientas. Pero cualquiera que sea la herramienta, lo importante es que el periodista tiene que buscar la verdad para contarla. Si no la contamos en el conflicto, porque terminamos matriculados con unas fuentes que manipularon la información en cualquier sentido, hagamos el esfuerzo de que en el posconflicto podamos contarla bien, podamos contarla de la mejor manera. Y no olvidemos nunca que estamos cubriendo un proceso. Y un proceso tiene un antes, tiene un ahora y tendrá un después. Cuando yo asumo estas posiciones críticas desde la ley del Montes, entonces dicen, es que Oscar Montes es enemigo de la paz. Oscar Montes, no, yo estoy cubriendo un proceso donde hay una serie de debilidades que mi obligación en la búsqueda de la verdad es decirle, oigan, aquí hay un problema, aquí hay un defecto, aquí no se está cumpliendo las cosas. Eso es lo que yo considero que es mi compromiso
en el cumplimiento de mi deber como periodista, la búsqueda de la verdad. Y estoy cubriendo un proceso, no una noticia. Que se firmó la paz, eso tiene un antes, tiene un ahora y tendrá un después. Eso es muy importante tenerlo presente. Oscar, estás comentando precisamente acerca de la obligación del periodista de buscar y enseñar la verdad, pero la verdad se puede perder en la versión, que no son lo mismo, precisamente porque pasamos por el hecho de que la objetividad viene a ser una cierta utopía en el sentido de que todos, de todas maneras, somos seres humanos y manejamos un rasgo de subjetividad en lo que estamos contando. Sin embargo, es evidente que tenemos la obligación de mantener un justo equilibrio y de, por lo menos a nuestro público, brindarle las posibilidades de que con distintos flujos de información pueda llegar a alguna opinión propia, pero que de todas maneras sea coherente. En el caso específico de lo que se está viviendo en el proceso de paz, ¿la información que se está entregando es suficiente? ¿Creen ustedes que de ambas caras, de ambos lados de la acera, de la cuerda que está tensa en este caso, se está entregando la información suficiente para que sea procesada, decantada desde el periodismo, analizada, investigada y a su vez expuesta a la ciudadanía, de manera que la ciudadanía pueda tomar las mejores decisiones basado precisamente en el conocimiento del tema? Yo lo primero quiero hacer una postilla. A mí, querido Oscar, a mí me da miedo o resquemor un poco hablar de, tenemos que decir la verdad. La palabra, tenemos que buscarla, tenemos que buscarla. O buscarla. La palabra verdad a mí me inquieta a veces. Ese era el nombre de un periódico soviético, Pravda, que tenían la verdad. Entonces ahí, a veces al Heraldo lo critican mucho porque no dice la verdad. Yo no sé cuál es la verdad, porque tal vez le critican que no diga la verdad que tienen ellos en mente. Hay que hacer el esfuerzo de buscarla. Hay que hacer una aproximación, lo que llamábamos la tangencial, buscarla. Hay que tratar de narrar hechos precisos, hechos que no sean refutables, los hechos que se narran, tratar de establecer algún vínculo, alguna explicación causal entre los hechos que tú estás averiguando y que el público se forme, eso que llaman su verdad, que se la formen. A mí, por eso digo que a mí a veces me preocupa cuando usamos mucho la palabra ¿cuál es la verdad? Es más, en muchos procesos de paz, uno de los grandes problemas que hay es cuando se habla de buscar la memoria colectiva, la memoria, y nunca es posible. En el proceso de paz de España, es más, hay un libro ahora que acaba de salir que se llama Contra la Memoria. Claro, te iba a comentar. Entonces, ¿La memoria según quién? Exacto, es complicado, son temas complejos, son temas bastante complejos que requerirían una charla mayor. Pero en cuanto a la preparación, ya yendo al tema si estamos o no preparados para... Y preparando. La idea es ¿qué estamos preparando? Es decir, si tenemos la suficiente información para poderla decantar, analizar desde los medios, para podérsela a su vez comunicar a la ciudadanía de manera de que tome la mejor decisión, su mejor versión con toda la información que le podemos brindar. Yo creo que hay un aluvión de información, hay mucha información, como nos contaban antes, está colgado en la red. Todo lo que se va probando en La Habana, y hay gente que dice que no nos explican, pues ahí está colgado, el que lo quiere ver, que lo vea. Hay bastante información, yo creo que tenemos exceso de información, tal vez lo que sí nos falta, y aquí ya tiene que ver la dimensión de los medios, aquí no hay, es que a veces la gente siente que hay conspiraciones de medios para callar, tapar, muchas veces es imposibilidad numérica de que uno no tiene todo un equipo de 50 personas a las que uno les puede decir síganme eso de una manera altamente profesional, a veces realmente es de recursos, se va haciendo lo que se puede, tal vez a medida que esto avance haya que ir creando equipos. Nosotros ahora en el Heraldo tenemos una persona y otra en Bogotá siguiendo el proceso de paz y yo presumo que a medida que esto avance incorporaremos más personas a la persona que ahora está siguiendo el proceso de paz, ha ido a hacer cursos de formación sobre terminología, sobre historia, y ahora con el apoyo de la Universidad del Norte, con la alianza, yo creo que eso fortalecerá las posibilidades del periódico también para llegar a los ciudadanos. Oscar, yo quiero insistir en el tema de la búsqueda de la verdad porque es un concepto que me ha costado más de un dolor de cabeza y por eso mi insistencia. Mire, uno no puede escribir un artículo sobre el proceso de paz con una fuente. No puede. Es imposible que un periodista y que un editor y que un jefe de redacción permita que un artículo sobre el proceso de paz o sobre el conflicto armado, para no complicarnos más, se publique con una sola fuente.
la fuente oficial, por ejemplo. ¿Y dónde está el contrapeso de esa fuente? ¿Dónde está la otra contraparte que va a decir, no fue así? En la medida en que tú consultes más fuentes, tengas más documentos a la mano, más voces te estén escuchando, tú te vas a acercar más a la verdad. Pero si tú escribes un artículo con una sola fuente, te estás alejando de la verdad. Eso es lógico, eso tiene una lógica para contar la historia. Y lo otro, ¿por qué insisto yo en el tema de los medios? En 1989, siendo yo redactor del Tiempo, mandaron 8 periodistas, entre fotógrafos y periodistas, a Francia a cubrir el Tour de Francia. 8, y estoy hablando de 1989. Hoy lo cubren por agencias internacionales. Que venga el cable, que venga el cable. O sea, ahora somos peores que antes. O sea, ahora tenemos menos medios, ahora tenemos menos recursos, ahora tenemos menos plata. Yo creo que es cuestión de voluntad, no de falta de plata o de herramientas. Si tú lo puedes hacer, tú conformas un equipo de buenos periodistas para que cubran el proceso de paz y para que cubran el posconflicto. Y no te conformas con una voz. Es que la voz, una sola voz, es la que te aleja de la verdad. En la medida en que tú confrontes la fuente, confrontes la información, te vas a acercar a la verdad, que es la exigencia profesional que uno tiene y que es la exigencia de todo el público, de la audiencia al medio. Es decir, tú no me des a mí un artículo con una sola fuente. Ya sea de proceso de paz, de conflicto, de ciudad, de departamento. Tú no puedes entregarle al público una información con una sola fuente. Por eso es que yo insisto, Marco, en la búsqueda de la verdad. Y es una pelea que vengo dando y que la he dado durante muchísimos años. Oscar, Golpe, don Germán. No, es que estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Oscar, pero en el tema del proceso de paz en La Habana, ¿cómo hace uno para buscar otra fuente en La Habana si solo salen a hablar una rueda de prensa, una persona? O sea, es muy complicado. Y esto lo ha hecho el gobierno, lo tocaron hace un par de horas aquí, lo ha hecho el gobierno para evitar los problemas de San Vicente del Caguán, que claro, era un show mediático que salían a hablar todos los guerrilleros, todo lo que les daba la gana y bueno, todo lo que pasó y que ya sabemos que pasó. En La Habana han sido prudentes y han querido decir, negociamos, cuando está acordado, salimos y contamos que se acordó, pero hasta ahí. Y puede pasar, nuestro periodista puede pasar 8 días sin tener contacto ni con gobierno ni con FARC. Claro, puede buscarse otras reacciones en Bogotá, en otras partes del país sobre lo que está pasando, pero tenemos una sola fuente allá. Germán, te cuento, yo estuve en Caracas cubriendo el proceso de paz con las FARC, en Tlaxcala, en México, cubrí el Caguán con las FARC, allá, metido en la selva y en todas esas partes. Y yo nunca me quedé sin información, nunca me quedé sin cubrir información, de una parte y de otra parte. El periodista, lo digo por experiencia, porque conozco cómo se maneja el tema por dentro, si tú no le das la oportunidad, el periodista se te va quedando, porque se queda con una fuente. Es la más fácil. No salió ningún comunicado hoy, no hay nada que hacer. Pero la exigencia viene de la jefatura. ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los que conocen del tema? Busquemos y hagamos con todo este tema, con lo poquito que hay, hagamos un buen material para entregárselo a nuestra audiencia. Me parece que es eso. Pero si el periodista me reporta que tiene una información pero que no está confirmada, ¿cómo emitir esa información no confirmada en un tema tan delicado como el proceso de paz? ¿Por qué los periodistas que cubren el Congreso, Germán, por ejemplo, porque hay unos periodistas que sí sacan información y hay otros que no sacan información? Porque los que no sacan información se la pasan visitando a los jefes de prensa de los congresistas para ver si hay un comunicado, para tenerlo a la mano, y con ese comunicado ya tengo la noticia, la frase de ustedes en televisión, no me acuerdo, ya robé, es decir, ya robé, es que ya tengo la noticia del día. En cambio, hay otros periodistas que están buscando la información donde les corresponde, y ahí sí viene la información más completa. Yo de verdad lo digo, y esto cuesta, pero es así. Yo cubrí información política en semana 12 años, conozco el tema, y a veces pasa con La Habana, y mañana te van a decir, el Deportivo te hace lo mismo. Ese tema no es fácil. Oscar, ¿Me dejan meter la cucharada así un momentito? Esto está excelente, la verdad, el panel está fantástico. Enseguida te doy la palabra, Marco. Quería recordarle a nuestra teleaudiencia que nos pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios con el hashtag TVMorfosis por Twitter, @TVMorfosis, y allí los estamos recibiendo, los pasamos al aire y los compartimos con nuestros panelistas. Ahorita, Germán, ya te doy enseguida la palabra, Marco, comentaba acerca de como la flojera, que hay una cierta flojera pasada incluso, no sé hasta dónde,
a la audiencia en el sentido de que la información está allí pero no se busca, pero también hay que afrontarlo desde el punto de vista de los medios. Existe también cierta comodidad, para no llamarle flojera, alrededor de repetir lo que está llegando del cable o mirar la televisión internacional. Y, por ejemplo, en el caso del fútbol, antes se iba a cubrir los partidos, ahora se ven por televisión y se narran desde la cabina con aire acondicionado. Antes no era así. Es decir, de pronto los mismos medios, las mismas nuevas tecnologías, y estamos en un escenario para hablar de nuevas tecnologías, no solamente han facilitado el flujo de la información, pero también de alguna manera han menoscabado las ganas de investigar y de confrontar. Marco. Yo lo que creo, Óscar, es que hay periodistas y hay periodistas. Claro. No podemos generalizar. Yo recuerdo que a mí me invitaron a La Habana. Yo estuve en un encuentro de 4 periodistas con la cúpula de la FARC durante 2 días. Fue una de las experiencias más interesantes de mi vida. Eso fue en mayo del año pasado. Y yo recuerdo que un periodista, para mi sorpresa, dijo que él no iba porque no se sienta con asesinos. Yo no sé si esa es una reacción de un periodista. Evidentemente no voy a decir quién era ni nada, pero me sorprendió. Entonces yo decía, llevando siempre los temas a extremos, si a mí me hubieran dicho, y eso que aparte mi familia murió en los campos de concentración, si a mí me hubieran dicho como periodista que te tengo una entrevista con Hitler, yo hubiera ido. A ver, ¿quién es ese monstruo? ¿Quién es? Que me hubiera interesado como periodista. Un periodista, ¿cómo puede decir que no va a La Habana porque no se sienta con asesinos? Es ir, ver, tratar de contar lo que pasa, esa es su misión esencial. Y con respecto al, como digo, hay periodistas de un tipo y de otro. Yo les pongo un ejemplo. Cuando se mencionó las zonas de concentración, las veredas y tal, en el Heraldo no somos nada pasivos. Aunque antes dije que hay una persona cubriendo, tal vez no lo dije exactamente, hay una persona que coordina toda esta información, pero normalmente, y tú lo sabes, Óscar, estamos añadiendo, cogemos un periodista acá, vete para allá, corresponsales, los movemos permanentemente e hicimos 3 reportajes de las 3 zonas de la costa donde se iba a replegar la guerrilla. Que yo sepa, nadie más hizo eso en ese momento de la manera tan rápida. Al día siguiente, o sea, el mismo día que se anuncia, yo le dije a los corresponsales que se vaya uno, ahora mismo no recuerdo dónde era que estaba cada una de esas zonas, se fue a contar la realidad, cómo han vivido, habló con gente, cómo han vivido la violencia, las FARC, etcétera, y ahí está contado en el Heraldo. Eso se llama capacidad de reacción. Yo no creo que eso sea burocratización del periodismo, por eso defiendo de que depende. Hay varios tipos de ejercer este oficio. A propósito de lo que decía ahorita Alfredo sobre la manera como se cubren los hechos, recuerdo que estando yo de jefe de redacción del periódico El Tiempo en Medellín, había un partido nacional contra el Tolima. Entonces yo le dije al fotógrafo, oye hermano, hay que ir al estadio a tomar la foto para enviarlas a Bogotá. Y me pregunta, ¿quién juega esta noche? Nacional contra el Tolima. Me dice, esa foto ya la tengo, yo tengo esa foto. O sea, el tipo tenía un archivo de fotos, entonces decía, Nacional Tolima, aquí está la foto, mira, ve. O sea, yo le decía, oye, pero cambiaron los jugadores, cambió el uniforme. No, eso es lo mismo, es igual. Esta es la que voy a mandar. Y de verdad me tocó obligarlo a que fuera al estadio. Es decir, tú te vas a encontrar, lo que dice Marco es totalmente cierto, periodistas de periodistas. Hay unos que lo que uno llama troperos, que se meten en todo, que están en todo y que cubren la información. Pero yo creo que en este caso, en este momento coyuntural, sí se requiere de la ayuda, del acompañamiento, por eso insistía en el tema de las unidades para el posconflicto, no sé cómo llamarlas, pero se requiere escuchar otras voces. Hay detrás unos traumas, hay detrás un tema pesadísimo de 60 años de guerra que genera odios, genera resentimiento. Se requiere de verdad del acompañamiento de expertos, no sé si los sociólogos, o sea, gente que ayude a entender el proceso. No solamente la noticia, sino el proceso. A ver el bosque y no a ver un árbol o 2 árboles. O sea, hay que ver el bosque en su integridad. Eso es fundamental. 10 segundos. Ahí sí, Óscar, coincidimos plenamente. Yo creo que ese ejercicio nos está faltando. En general, las voces, darle cabida a todo. Estamos en un momento, pero es también para lograr lo más importante que estamos buscando con este proceso, y es que haya una convivencia, que la gente aprenda a que tiene que oír al otro, así y no matarse, como estábamos comentando antes. Y la única forma es desde ya empezar a que se escuchen todas las voces, sin miedo.
hay medios que ya tienen una posición prefijada editorialmente y no le dan tanta cabida a voces que puedan afectar esa línea editorial. Nosotros, yo lo digo, hablando del Heraldo, procuramos que haya bastante equilibrio, que se oiga todo el mundo, que todos sientan que están presentes y que la gente vaya aprendiendo a respetar al prójimo. Es así de simple. Ya vamos ya llegando a la recta final de este programa. Fantástico debate el que hemos estado escuchando gracias a todas sus intervenciones. Empezábamos hablando que llevamos 6 décadas de conflicto y que estamos de acuerdo pensar que la firma del acuerdo, en este caso con la FARC, vaya a traer la paz a Colombia inmediatamente es una utopía. Hay temas de corrupción, hay temas de minería ilegal, efectivamente, y temas de narcotráfico, muchos generadores de violencia que no van a desaparecer enseguida, pero evidentemente es un primer paso. ¿Cómo se imaginan ustedes, como periodistas, pero también como colombianos, como seres humanos, que se va a empezar a construir una historia de país a partir de lo que efectivamente se está viviendo ahora? Yo creo que muchas cosas irán cambiando. Yo creo que a veces, digamos, o dramatizamos muchas situaciones. Yo creo que eso se va dando. Permítame recordar rápidamente la experiencia que tuve en España con el conflicto vasco, con el conflicto de ETA. Todos los gobiernos habían tratado de hacer un acuerdo de paz con ETA, desde Calvo Sotelo, después Suárez, después Felipe González, después Aznar. Aznar, que era una línea dura que muchos a veces equiparan con lo que sería aquí Uribe, una persona bastante dura policialmente y con el tema de la seguridad. Y yo recuerdo que Aznar lo trató y todos los medios lo apoyamos, todos. Yo recuerdo aquello. En el caso de Aznar, que era un hombre duro, durísimo, de repente vimos que bajaba el número de detenciones de etarras, de terroristas. Había un acompasamiento sutil de la justicia con el proceso de paz y nadie decía, esto es el colmo, estamos entregándole la justicia a los terroristas, etc. Había como un consenso de que eso era más importante que cualquier otra cosa, un consenso tácito que no se verbalizaba mucho. Cuando Zapatero vino con su proceso de paz, Aznar falló. Le cayó el aznarismo de la manera más bestial que yo he visto a alguien ser atacado. Usted está traicionando a los muertos, entregándole el país a los terroristas. Ese discurso aquí lo conocemos. Sí. Entregándole el país a los terroristas, etc. En este momento, y termino, estamos hablando de, no, es que la paz no, porque es que esa guerrilla se va a entregar, pero van a seguir otros con el tráfico de cocaína. Probablemente. En el País Vasco todavía hay muchos municipios dominados por los filoetarras de antes, por Batasuna, por toda esa magma que apoyaba a los terroristas y donde hay miedo de hablar, etcétera. Pero hoy se puede ir al País Vasco, ha vuelto el turismo, los empresarios andan sin escoltas y eso se va respirando en un país. Y termino diciendo lo siguiente, porque yo creo que es importante lo que está ocurriendo, que si se firma la paz, que ojalá que lleguemos a ese punto, dejaremos de ver el mundo guerrillero como un fenómeno asociado a la política. Ya serán delincuentes comunes y las generaciones que vienen, estos jóvenes que están ahí sentados, cuando vean que hay gente metida, bandas criminales, lo verán simplemente como bandas criminales. Tendrá otra concepción el conflicto del que tiene hoy. Por eso es importante, estoy hablando de una manera atropellada porque sé que estamos mal de tiempo y quiero dejar hablar a los compañeros, pero muchas cosas van a seguir ocurriendo, pero eso no tiene por qué obstaculizar la importancia que tiene un proceso de paz. Tenemos una pregunta vía Twitter, la formula Carolina Rodríguez para Germán con su sombrero de Caracol Televisión. Se refiere la pregunta al tratamiento, al cubrimiento informativo de Caracol con respecto al proceso de paz y que si es posible abordarlo sin caer en el amarillismo. Yo creo, bueno, ahí se pueden estar confundiendo dos cosas. El proceso de paz yo creo que no se ha abordado con amarillismo. O sea, desde mi perspectiva y estando al frente del contenido de Noticias Caracol, creo que el proceso de paz se ha tratado de la forma en que debería haberse tratado, que creímos que debería haberse tratado, tratando de mostrar diferentes ángulos, diferentes opiniones, y me lo está mezclando con amarillismo. No sé, no entiendo muy bien la pregunta por ahí, pero puede que en otro tipo de informaciones, los noticieros y Caracol puede haber caído en amarillismo.
Y eso es una discusión también interna que estamos teniendo y cómo cambiar el relato informativo también hacia otras cosas. Y creo que es importante con lo que dice Marco, que si la realidad nos cambia con una firma de paz, creo que los noticieros y Caracol y otros medios de comunicación vamos a poder pararle bolas a temas más importantes, como la salud, como la educación, y que el Estado también va a poder darle más recursos a eso y ojalá se los dé en vez de gasto militar. Y eso los medios vamos a poder prestarle más atención, que creo que es lo que más le interesa a toda la gente. O sea, ¿a quién no le interesa que la educación y la salud mejoren en este país? Pero si estamos prestándole la atención todo el tiempo al conflicto porque pues era la noticia y era lo que estaba ocurriendo todos los días y eran los muertos que nos ponían todos los días, pues ojalá que esa realidad cambie, ojalá, y pues la esperanza como, no solo como periodista, sino como colombiano es que eso cambie, ojalá, y podamos informar de otras cosas que son realmente importantes. Me traigo un ejemplo del cine, de la película Los Intocables de Oliver Stone, protagonizada por Kevin Costner, donde él hace el papel, la recuerdan la película de Elliot Ness, y Al Pacino lo protagoniza el fantástico Robert De Niro. Cuando termina la película, en el epílogo de la película, le preguntan al personaje de Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, qué va a hacer cuando acabe la prohibición en Estados Unidos del consumo, del comercio de licor. Y Elliot Ness contestó, me tomaré un trago. ¿Qué haría el periodismo después de que se firme el proceso alrededor precisamente del cubrimiento de lo que ha sido 6 décadas de violencia guerrillera en Colombia? Óscar. A propósito del ejemplo del cine que tú traes a colación, Alfredo, hay una película de Los Hombres del Presidente, de la película Los Hombres del Presidente, en la que el candidato, el día que gana la presidencia, se pregunta, ¿y ahora que soy presidente, qué? Entonces la pregunta es, ¿y ahora que logramos la paz, qué? Porque es que de alguna manera la guerrilla, con sus barbaridades que comete, su salvajismo, sirvió de pretexto para que el país tuviera unos índices de corrupción espantosos, una desigualdad espantosa. Entonces, digamos, una vez que desaparezca por lo menos el principal foco de terror en el país, que son las FARC, aunque hay otros, una vez que desaparezca ese rótulo, esa impronta, esa marca FARC, ahí van a perder un pretexto como lo perdieron con Pablo Escobar, que el gran culpable de todo lo que pasaba en Colombia en una época era Pablo Escobar. Desapareció Pablo Escobar y ahí seguimos en las mismas. Yo lo que creo es que el reto para la clase dirigente en ese sentido es, desaparecen las FARC, vamos a ver cuál es el aporte que van a hacer para cambiar. Y me refiero también a los medios de comunicación, Y en ese sentido, el gran reto que tienen los medios de comunicación es el manejo del lenguaje. Yo creo que ahora sí tenemos que comenzar a madurar el uso del lenguaje. Tenemos que comenzar a ambientar, a aclimatar un nuevo país. Y eso viene desde los medios de comunicación. Me parece que ahí también hay que hacer un gran esfuerzo, tanto de televisión como de prensa escrita, como de radio. Hay que hacer un gran esfuerzo para aclimatar esa reconciliación que ojalá se dé pronto. Muy bien. 1 minuto cada uno, a manera de conclusión. El relato informativo del conflicto, un país en posconflicto. ¿Cómo contribuir desde el periodismo? A manera de conclusión. Bueno, la forma de contribuir ya la he contado antes y la reitero. Nosotros estamos bastante decididos a hacer un gran trabajo informativo, pedagógico sobre lo que viene. Evidentemente esto no se prolongará durante 10 años porque nos acometerán otros afanes como periodistas, pero sí tenemos la intención de que la gente entienda lo que está pasando, qué impacto va a tener este proceso, y de la mano de la Universidad del Norte en este gran proyecto que se llama Misión Caribe. Vamos a tratar de una manera profunda, rigurosa, con el rigor que marca ambas instituciones, el periódico y la universidad. Vamos a tratar de hacerlo mejor, tal vez nunca lleguemos a la verdad, pero vamos a intentar hacerlo mejor para que la gente se pueda formar sus criterios. Esa va a ser una de nuestras principales aportaciones para la etapa que viene. Bien, Germán. Yo quiero terminar con una invitación porque, claro, es un gran reto para los medios de comunicación y para los periodistas lo que está pasando y lo que va a pasar, que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Pero es un gran reto también para los que nos están viendo, que son los estudiantes, o nos están leyendo, nos están siguiendo por redes sociales. Tienen que prepararse para lo que sigue. Tienen que leer, informarse de todo lo que ha pasado, de lo que está pasando, y llegar preparados cuando lleguen a los medios de comunicación. O sea, en este momento ustedes nos están cuestionando, nos están criticando constantemente y eso es valioso para nosotros, pero ustedes van a llegar a aportar a los medios de comunicación y eso estamos esperando nosotros, que lleguen a eso. Entonces tienen que prepararse para eso. La ley del Montes. Compromiso con la verdad, con la búsqueda de la verdad.
visibilizar a las víctimas. Yo creo que llegó la hora, de verdad, de darle esa oportunidad a las víctimas, para que el país las conozca, para que el país las acepte, para no revictimizarlas, como dijo Germán, como también un concepto que emitió igual Marco, muy interesante en ese sentido. Hay que visibilizarlas, hay que acompañarlas, hay que mostrarle un nuevo país. El reto para nosotros desde los medios de comunicación es recibirlas de verdad, con el corazón, para que puedan disfrutar de ese nuevo país que muchos de nosotros no hemos podido disfrutar. Muy bien, corrijo, Los Intocables la dirigió Brian De Palma. Muchas gracias, don Germán Pérez. Ya llega un momento en que uno tanta película se le confunde. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Ese es el gran tema de esta 14ª edición de TV Morfosis, formato de la Universidad de Guadalajara, que en este caso se realiza en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, en coproducción con el Canal Nacional Universitario Zoom y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que llegó a nosotros por el aporte invaluable de la Autoridad Nacional de Televisión y la participación de GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a nuestros invitados. En minutos continuaremos con otro programa más en TV Morfosis Colombia 2016.